Bueno, nos encontramos ahora con Edu, uno de los hombres importantes del Deporcil a lo largo de toda esta temporada. Edu, lo primero de todo, ¿cómo está? Bien, muy bien. Hoy muy bien. Una temporada, Edu, extraña, ¿no? Partes muy buenas, de gran juego, partes en las que el equipo jugaba bien, pero realmente no se veía reflejado, ¿no? Luego en los resultados, ahora entraremos un poquito más en detalle, pero ¿qué balance hace de este año? Bueno, pues a mí no me gusta dar puntuaciones. Hoy lo voy a decir en sabor, ¿vale? Y yo creo que ha sido una temporada muy agridulce. Puntuaciones no, pero ¿sería capaz de resumirnos la temporada en una o dos palabras? ¿Con qué se quedaría? Pues me quedo con la segunda parte de la temporada que ha sido increíble. ¿Con qué sensación ha terminado la temporada? Porque comenta que esa segunda parte del año, ahora entraremos y comentaremos los datos porque la palabra increíble incluso puede quedarse corta, pero sí que es verdad que también viendo un poquito el papel, ¿no?, que ha desempeñado el equipo en esa segunda parte de la temporada, en ese último tramo, quizá también la sensación de que el primero fue tan malo aumenta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Las comparativas siempre son odiosas. Y sí, ¿Dónde cree que ha podido estar ese cambio? Porque al final, esto en el deporte, como se suele decir, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, ¿no? totalmente. Yo siempre lo he defendido. Yo en el mes de noviembre abandoné el equipo por discrepancias. Y bueno, creo que con el tiempo me ha dado la razón. Yo creo que el equipo carecía de trabajo y creo que carecía de sentir lo que eran y sentir lo que son, que creo que lo han demostrado en este último tramo. Eh, Hablaba de falta de trabajo. Me imagino que entonces esté de acuerdo con que el equipo en gran parte del año estaba rindiendo por debajo, ¿no?, de ese nivel que todos esperábamos al ver la plantilla en septiembre del Deportivo Guardo. Totalmente, yo creo que por eso digo también la palabra agridulce, porque creo que es una plantilla confeccionada para ascender a cotas más altas y lamentablemente si desperdiciamos media liga, pues es imposible llegar. A principio de año incluso hablábamos, ¿no?, de que seguramente el objetivo del Deportivo Guardo sería luchar, ¿no?, por ese ascenso, quizá no algo obligatorio, pero sí Ujú. algo que podía estar un poco en la mente, ¿no?, de los aficionados de la Bombonera, el que era un año muy ilusionante por plantilla y por proyecto, y quizá también, Edu, sensación agridulce, pero también un poco de decepción, ¿no?, a toda esa gente que quizá esperaba que este año fuera histórico, ¿no?, para el Deportivo. Totalmente. Yo creo que este año se trabajó muy bien. Sí que es verdad que hubo alguna carencia y sigue habiéndola en las confecciones de las plantillas, pero bueno, hicimos una temporada ilusionante. Yo creo que el problema es que nos quedamos en la pretemporada con esas sensaciones ilusionantes y por desgracia pues nos fuimos hacia abajo y coincido totalmente. Creo que no es algo obligatorio ni tenemos que volvernos locos años tras año con el ascenso, pero sí que creo que estábamos obligados al menos a luchar por el playoff. Sobre todo, aunque suene repetitivo, viendo, ¿no?, el nivel que ha mostrado el equipo en esta parte final, que no era descabellado ni era para llamarnos locos, ¿no? A todos aquellos que en septiembre decíamos, cuidado con este equipo que tiene mimbres, aunque luego ahora entraremos en esa primera parte de la temporada, tiene mimbres para poder promocionar, ¿no? Sí, totalmente, tú lo estás diciendo. Al final creo que no es que cuatro locos lo hayamos pensado que podíamos llegar al playoff, sino que se ha demostrado. Y en esta segunda parte de la temporada ha quedado muy claro. Edu, vamos por partes. Comentaba antes, ¿no?, que usted abandona el equipo en noviembre por discrepancias, me imagino, ¿no?, con el cuerpo técnico que se encontraba en ese momento en el Deportil. ¿Cree que el único problema que tenía el equipo a principio de año era esa falta de trabajo? Bueno, quizá falta de trabajo, quizá falta también de hacerles creer en las cosas y yo pienso que más vale una idea bien trabajada que muchas poco trabajadas. Entonces, creo que los jugadores en esta segunda vuelta, más allá de que físicamente se han matado, han creído en lo que eran y han creído en una idea y la han llegado a término. Algo que es fundamental, ¿no? En plantillas profundas, o la del Deportil que hablábamos, ¿no?, de una segunda unidad también con calidad y con opciones de aportar cuando los partidos se torcían. Y también daba la sensación de que todos estaban enchufados, ¿no? El que salía en el 5 titular, lógicamente es porque se lo había ganado durante la semana. Quizá jugadores, lógicamente en todas las plantillas, ¿no?, hay jugadores más importantes, jugadores con más calidad que normalmente se llevan el grueso de los minutos. Pero en este tramo final también ha demostrado el equipo que tenía fondo de armario, ¿no? Y que quizás había jugadores, lógicamente, superiores a otros, pero que esos que solemos llamar jugadores, ¿no?, de segunda fila,
tienen mucha importancia a lo largo de una temporada y se ha demostrado, ¿no? Como en partidos donde quizá las cosas no iban bien, también esa unidad de banquillo ha sido muy importante y ha sido capaz de sumar, ¿no? Ese granito de arena a un equipo que en la parte final del año la verdad es que iba sobre ruedas. Sí, hay una cosa que es vamos, fundamental y que yo creo que es visible en cualquier equipo de nivel, que evidentemente hay unos jugadores que por sus condiciones técnico-tácticas pues están un poco por encima del resto, pero yo creo que lo bueno que hemos conseguido y lo que tenemos en esta plantilla es que todo el mundo aporte, todo el mundo se sienta importante y el día que un compañero está un poquito peor, por las circunstancias que sea, hay otro que le está supliendo y está sumando lo del que no lo puede estar sumando. Entonces, creo que una de las claves también es esa, que todo el mundo, aparte de sentirse, ha sido importante. Edu, hemos hablado de una temporada muy montaña rusa, ¿no? Por decirlo así de forma banal. ¿Cuál cree que ha sido el momento más complicado del equipo? Yo creo que el momento más complicado, o por lo menos desde el día 5 de enero, que yo me reúno con la directiva, es el partido en Alba de Tormes, que perdemos por un gol, encadenamos 4 derrotas consecutivas. Yo la verdad es que sabía que esos 4 partidos iban a ser muy difíciles. Los 4 rivales que teníamos seguidos eran Salamanca, Leis Pontevedra, Lugo y Albense, que eran los 4 primeros clasificados. Pero sinceramente yo tenía en mi interior que tanto en Lugo como en Alba de Tormes ya íbamos a dar un pasito adelante. No sé si llegar a conseguir la victoria, pero sí al menos sumar en alguno de los dos. Y no sumar en esos 4 partidos seguidos, la verdad es que nos dejó en una posición bastante complicada. Una posición tan complicada que, bueno, aquí en este programa hemos venido siguiendo, ¿no? La actualidad del equipo durante todo el año. Ha habido jornadas en las que el equipo llegó a coquetear, ¿no? Ya no solo con el no ascender, sino entrar en esos puestos de descenso que sí que hubiera sido un batacazo grande para la entidad, ¿no? Sí, después del día 3 que el equipo pierde en La Viana contra el penúltimo clasificado, además un resultado pues, de los que deja huella, un 11-5. Entramos en descenso, conseguimos puntuar contra Coruña, que era un rival directo, de hecho esa semana íbamos empatados a puntos, y esas 4 derrotas consecutivas nos vuelven a meter ahí un poco en el pozo, nos quedamos a 5 de la salvación y la verdad es que es duro y es complicado gestionar esas emociones y esas situaciones. Edu, no sé si estás de acuerdo. El otro día hablábamos con Chochi, ¿no? Y nos comentaba, dice, yo ha habido momentos en los que he tenido miedo, ¿no? Por el descenso. No sé si comparte esa idea o ese sentimiento. Totalmente. Yo además, pues por suerte o por desgracia, me ha tocado durante dos temporadas consecutivas lidiar con ese aspecto del descenso, algo a lo que además no estamos acostumbrados en Guardo. Y lo hablo mucho y lo digo. Yo, por ejemplo, el año pasado, a pesar de tener una plantilla menos competitiva, tenía muy claro que íbamos a lidiar con la situación y a salvarnos porque teníamos muy puntualizado dónde teníamos que puntuar, pero este año la verdad es que estaba muy complejo, sobre todo porque el grupo ha sido ultra competitivo, todo el mundo ha sumado puntos contra rivales que no eran en realidad su rival por el objetivo. De hecho, bueno, entrenadores que este año vienen de otros grupos, tanto del grupo andaluz como del grupo catalán, dicen que les ha sorprendido muchísimo el nivel competitivo. A la vista está que hasta la última jornada pues no se ha decidido prácticamente todo. Edu, ¿qué le hizo? Al final la situación es complicada, ¿no? El equipo estaba en la situación en la que estaba, las sensaciones eran las que eran, la afición también estaba un poco, lógicamente, ¿no? Al final el público soberano y la situación del equipo pues también llevaba, ¿no? Que las críticas podían llegar de fuera. ¿Qué es lo que le hace volver al equipo en esa situación? Bueno, pues el amor por el club, evidentemente. Yo soy de aquí, llevo 14 temporadas aquí y bueno, pues no voy a engañar a nadie. También tengo muchos amigos, jugadores que son mis amigos, jugadores con los que yo hablé la temporada pasada para que ellos siguieran en el club, jugadores que confiaron en mí y evidentemente no podía decirles que no, no podía dejarles en la estacada. Me dolía mucho la situación que está viviendo el club. Y ya digo que ha sido muy complicado, ni tan siquiera yo confiaba en ello, pero había que tirar con ello como fuera. Había que sacarlo adelante, ¿no? Ya sea, permítame la expresión, por lo civil o por lo criminal. Totalmente. Hemos hablado, ¿no? De los momentos más complicados, cuando se entró en esa zona de descenso, a 5 de la salvación. Pero Edu, también hay que comentar, ¿no? Las cosas positivas. Si le pregunto por un partido, por un momento en el que usted sintiera aquí, a partir de aquí todo va a ir hacia arriba, ¿qué se le viene a la cabeza? Se me viene Zamora.
Jugamos en casa contra Zamora, nos colocamos 2-0 en el marcador y empiezan en la segunda parte como un torbellino, nos empatan, nos hace tres auténticos paradones Alex, que el año pasado estuvo con nosotros, paradones, y comete un error, nos ponemos por encima y en ese momento sé que eso va a ir hacia adelante todo. Es eso que se nota, ¿no? De, uy, Una esta, sensación, esta vez no nos ha salido cruz, cuidado que a eso, partir de aquí podemos volver a ser nosotros. eso es, totalmente lo que dices. Porque además, Edu, en esto del deporte no lo vamos a descubrir nosotros ahora, ¿no? El aspecto mental, en esas jugadas grises, en ese aspecto de dinámicas, ¿no? Son tremendamente importantes. Igual que en la primera vuelta, cada vez que la moneda caía de canto, acababa cayendo en contra del Deportil, en la parte final, ¿no? De esta temporada, parece que las cosas salían hasta sin querer ya. Sí, porque incluso pues, partidos que podrían ser mucho más complejos o que el estudio de los mismos nos parecían muy complejos, puede ser Esteo cuando nos visita o puede ser Sobe cuando vamos a su pista, que es una de las más difíciles de la categoría. Tenemos ese intangible de que dices, joder, me están saliendo las cosas, marco los goles que otros días no me han salido, me he puesto muy de cara, se ha puesto todo muy de cara, he trabajado, pero muy de cara, y que otras veces no estaba situándose así. Esos son los momentos, sí. Edu, hemos hablado de momentos, hemos hablado de tramos de temporada, pero para toda la gente que nos esté viendo, vamos a hablar con datos, ¿no? Que al final usted y yo nos entendemos porque realmente hemos seguido al equipo, pero me gustaría que la gente que nos esté viendo vea la comparativa, ¿no? De estos datos que voy a dar. De la jornada 17 a la jornada 20, el equipo encadena cuatro derrotas consecutivas. Nos comentaba un momento tremendamente complicado, anímico, futbolístico. Pero para que la gente se dé cuenta de esa mejora, ¿no? Que estaba comentando usted y que yo corroboro. De la jornada 21 a la 30, 10 partidos, 9 victorias, una derrota para el Deportil. ¿Cómo valora ese tramo final? Antes decía que increíble, pero un poquito más en profundidad. ¿Cómo cree que el equipo fue capaz, ¿no? De dar la vuelta a esa dinámica? ¿Cómo se hizo fuerte, ¿no? Me imagino que el vestuario en esos momentos complicados tuvo que hacerse una familia, ¿no? Para poder salir de ahí y luego poder ver lo que hemos visto del equipo, que de 10 partidos ganar 9 en un grupo que, como usted comentaba, el nivel general era tremendamente alto, es algo que hay que destacar. Yo el jueves despedí al grupo en el último entrenamiento, la sesión 47 que he hecho yo desde enero. Y les decía que yo desde los 6 años practico fútbol o fútbol sala, ya sea uno de los dos deportes, o sea, unos 30 y pico años practicando deporte, y que pocas veces o ninguna me había encontrado con un grupo tan unido y tan bueno, tan sano. Entonces creo que esa ha sido una de las claves. Luego el trabajo y evidentemente pues los números cantan por sí solos. Creo que además ya no es solo que junto a Leis Pontevedra, que ha sido líder destacado y campeón, hayamos enrachado el máximo número de victorias, que han sido 7, sino que además que el único partido que hemos perdido ha sido en Benavente, que fue un partido a cara o cruz, un partido muy bonito de ver y que perdimos 6-5 por detalles y creo que nos pudo incluso un poquito esa presión a todos joder, vamos a un poco más. Fue un partido precioso, pero ahí están los datos, que ganar 9 de los últimos 10 partidos es muy difícil, muy difícil. Edu, ¿qué aprendizaje le deja esta temporada? Pues que, bueno, aprendizaje uno de tantos, ¿no? Uno se intenta quedar siempre con lo que hacer o con lo bueno que hacer y con lo que no hacer o lo malo de hacer. Aprendizaje del trabajo. No es que lo haya descubierto ahora, pero creo que por mucho nombre o mucho mega jugador que pueda tener un equipo, sin trabajo no se consigue nada y que esto cambia mucho. El fútbol sala en los últimos 3 4 5 años es un deporte mucho más físico, un deporte con muchísimo trabajo detrás y creo que esa es la palabra. De nada nos valdría tener a 15 megajugadores si no trabajaran. Edu, otra parte importante del Deportil, una pequeña localidad, ¿no? Al final está compitiendo contra grandes ciudades. ¿Qué mensaje le quiere dejar también, ¿no? Al final de ya esta temporada a esa afición que tanto les alienta a la Bombonera. Bueno, pues tú lo dices, ¿no? Una localidad que va menos, que no sé ahora mismo los que estaremos en el pueblo, pero calculo que menos de 5.000 y que podamos competir año tras año contra lo que dices tú, ciudades o localidades más grandes, llámese Benavente, que al final es una ciudad con un nexo industrial importante, con mucho trabajo, con muchas industrias
y que hayamos conseguido, que sigamos consiguiendo mantenernos, que sigamos consiguiendo luchar y que además este año como colofón hayamos conseguido que el juvenil gane su liga y que se clasifique o tenga la opción de ascender a la división de honor, me parece brutal. Lo pudieron ver, ¿no? Nuestros telespectadores en el programa del lunes anterior, ese ascenso, ¿no? Ese valor que tiene la cantera de ahora del Deportil que cuando se creó, también mucha gente, ¿no? Decías, no, son chicos que vienen del fútbol, ¿cómo se van a adaptar? Pues esa cantera será también, ¿no? Una parte fundamental del club en este proyecto, ¿no? Más a largo plazo, porque esos jugadores son los que tendrán que nutrir también al primer equipo. Sí, esa es la idea. Hemos tenido mala suerte a lo largo de los años. Cuando se hizo el primer impulso llegó el COVID, nos machacó la escuela. Hace 2 temporadas, bueno, hace tres, perdón, iniciaron el equipo cadete, han ido ascendiendo, hay que darles todo el mérito que se merecen. Y bueno, también es verdad que con la escuela hemos sufrido un poquito y esperemos que pues ese logro, ese mérito que ellos han conseguido, pues pueda ilusionar a la gente y pueda hacer pues que cada día tengamos más niños y lo que dices, nos vamos haciendo todos mayores y evidentemente hay que darles el relevo a Chochi, a Beto, a Albert y a todos y ojalá sea con gente del pueblo. Edu, de cara al año que viene, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿Un añito más? ¿Va a dar un paso al lado? Bueno, yo el año pasado cuando acabó la temporada me preguntaban qué piensas hacer. Yo estaba muy ilusionado, me gustó mucho la idea de que hubiera un primer entrenador del que aprender, del que nutrirme, del que aprender todo lo posible. Y este año cuando me preguntan, pues creo que ya he lidiado con dos toros bastante grandes. Me gustaría tener la oportunidad de confeccionar yo el equipo, de trabajar desde cero y de que sea fiel a lo que yo creo que tiene que ser el equipo fútbol sala, que mi visión es que lo hemos visto en los últimos partidos, lo que tiene que ser. Edu, las dos últimas ya. ¿Cómo de optimista es con el futuro del club? Hablábamos de la cantera. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando le hablan del Deportivo Guardo en 3 o 4 años? Pues creo que el futuro es muy bonito, por lo que hablamos. Un equipo juvenil en División de Honor. Igual me equivoco y este dato le controlarás tú mucho más. Pero creo que nos podemos convertir en el único club de Palencia que tiene dos equipos a nivel nacional. Sí. No sé si se habrá repetido mucho eso, desconozco cómo es la situación del baloncesto, pero que esa valoración de dos equipos a nivel nacional es brutal. Entonces, creo que es algo muy meritorio. Creo que eso nos hace a todos dar un poquito más, trabajar un poquito más. Eso al final se va a notar en que haya más apoyos. Y bueno, pues lo que hablamos, tiene que ser transversal ese crecimiento también, que sigamos nutriendo a la cantera, que poco a poco crezcamos también hacia abajo, más equipos cadetes, infantiles. Entonces, yo creo que el futuro es bonito. Edu, la última ya. ¿Qué sueño le gustaría cumplir con el Deportivo Guardo? Hombre, yo creo que sería muy bonito ascender, ¿no? Son palabras mayores, es muy complejo. Hay un embudo muy grande en el salto de Segunda División B a Segunda. Este fin de semana empiezan los playoffs. 18 equipos, solo 3 ascensos, pero bueno, yo creo que sería maravilloso poder ascender, por lo menos ilusionarnos con ello, poder llegar a un playoff con opciones y luego lucharlo, evidentemente. Edu, muchísimas gracias por sacar un huequito para atendernos y enhorabuena, sobre todo por esta por este segundo tramo de temporada y por esa reconversión, ¿no? Que hemos visto el Deportivo Guardo, que en algún momento de la temporada llegamos a temer que tuviera que lidiar con un descenso. Pues muchas gracias a vosotros, gracias por darnos bombo, gracias por darnos voz y nos mantenemos en contacto.